Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos en nuestro espacio dedicado a hablar fundamentalmente de temas científicos y también lo que está ocurriendo en las investigaciones que se realizan desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día nos acompaña la doctora Marcela Ursúa Acevedo, quien es directora académica y de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, además docente y académica del Departamento de Química. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Luis. Es un gusto estar aquí en en tu programa. Muchas gracias, igualmente, un gusto tenerla también en nuestro espacio. Bueno, doctora Ursúa, primero que todo nos gustaría partir conociéndola específicamente en el sentido más personal de dónde estudió y por supuesto cómo nació este amor por la química. Bueno, yo soy de aquí, de Santiago, en las cercanías de Santiago, de Alto Jahuel, Buin. Estudié, mi estudio universitario fue en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en la UNCE. Estudié pedagogía en química y ciencias naturales. Posteriormente realicé un doctorado, ¿ya? Un doctorado el doctorado es doctorado en ciencias exactas con mención en química, y posteriormente realicé un postdoctorado. Y en este sentido, ¿cómo nace en usted específicamente este interés por estudiar química? ¿Desde cuándo se manifiesta aquello? La verdad que desde pequeña a mí siempre me gustó todas las reacciones químicas que yo podía ver. Por ejemplo, cuando estaba en la casa, tú usabas limón, el limón a veces te extraía algunos colores, entonces, o cambiaba de color algunos medios, por ejemplo. Siempre llamó mucho la atención las reacciones químicas. Después ya en el colegio también me motivé muchísimo por un profesor que yo tuve, que yo creo que ella fue muy determinante en mi elección por la química. ¿Y ha sentido que finalmente la química ha sido lo que usted deseaba, le ha dado satisfacciones, ha sido importante para usted? Ah, la química sí, a mí la química me encanta, lo que hago me gusta muchísimo, y la verdad las cosas que cada vez uno está constantemente aprendiendo, cada vez se está sorprendiendo de cómo responden algunos sistemas químicos frente a determinadas propiedades o propiedades que uno puede alterar, alterar del medio. Bueno, y en este sentido, doctora, profesionalmente, ¿cómo se vincula usted ahí con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? En este minuto, bueno, yo entré aquí en el año 2004, más o menos, 2000, sí, más o menos 2003, 2004. Entré comencé a hacer ahí, en ese año empecé a hacer mi carrera académica, ¿ya? Y en un principio estaba toda muy vinculada con los estudiantes de algunas carreras, principalmente de la carrera de licenciatura en química, ¿ya? Yo sí he tenido algunos estudiantes que han hecho unidades de investigación, eh, eh, y alumnos de otras instituciones que han hecho su tesis conmigo, y también he tenido algunos estudiantes tanto de pre y posgrado, eh, de posgrado particularmente doctorado, del doctorado, del programa doctorado en química, ¿ya? Ahora, en el último tiempo, se han incorporado a mi grupo de investigación alumnos de otras áreas que no sea la licenciatura en química, ¿ya? Por ejemplo, estudiantes de bioquímica, algunos estudiantes de pregrado de algunas carreras de ingeniería en biotecnología, que son carreras que se dictan en nuestra institución y particularmente en nuestra facultad. Doctora, bueno, y en este sentido, ¿cuál cree usted que es el aporte que la química hace a la humanidad? ¿Cómo lo ve usted eso? El aporte que la química hace a la humanidad. Mm. Yo creo que la química es determinante
en la vida del ser humano, ¿ya? Principalmente porque en nuestro mismo organismo, como seres vivos, o en general los seres vivos, ¿ya? Eh, hay reacciones químicas. La misma, por ejemplo, en el caso de si nos vamos a la naturaleza, la fotosíntesis es producto, ahí la fotosíntesis son procesos que involucran reacciones químicas. Por lo tanto, para mí la química es fundamental en la vida de los seres vivos. Doctora, bueno, hoy día nuestro tema fundamental dentro de nuestro programa tiene que ver con la química de polímeros, que ahí podemos hablar de una ciencia aplicada que la gente puede ver constantemente porque los polímeros sabemos que tienen aplicaciones muy variadas en nuestra vida cotidiana y lo encontramos en muchas partes. Por lo tanto, me gustaría un poco que ahora nos desarrolláramos en este tema. ¿Por qué en particular a usted le ha interesado estudiar la química de polímeros? Sí, efectivamente yo hice mi doctorado, ¿ya? Mi tesis de doctorado fue en polímero y partí trabajando con mezclas poliméricas que a nivel industrial son muy utilizadas y tremendamente aplicadas, ¿ya? Las mezclas poliméricas, considerando que cuando uno mezcla dos sistemas poliméricos, uno obtiene materiales intermedios, materiales con propiedades intermedias, es decir, no con propiedades de uno o del otro que uno esté mezclando, sino que tiene el material final, tienen propiedades de ambos, ¿ya? Y eso es muy útil cuando uno piensa en aplicaciones. Eh, y después de eso yo realicé mi postdoctorado en polímeros, pero polímeros cargados. Y esos son polímeros más bien llamados polielectrolitos, que tienen grupos que se ionizan en medios acuosos. Si hubiera Y que bueno, definir, sí, sí, siga, después le voy a preguntar una definición de polímero, a ver si nos puede ayudar con eso también, ¿ah? ya, bueno, y eso justamente te iba a comentar que en el caso de los sistemas cargados, los polielectrolitos, en definición, se pueden definir con una unidad básica que es un jabón. En el fondo los polielectrolitos también son conocidos como polijabones, ¿ya? Donde tienen una parte hidrofílica. Hidrofílica significa que tenga afinidad con el agua. Hidrofóbica que no tiene afinidad con el agua, ¿ya? Entonces, esa es simplemente una definición muy, muy básica de un sistema, de un polielectrolito, que está formado por unidades similares a un jabón, ya una molécula de jabón, entre comillas, ¿ya? Y bueno, y polímero, ¿qué es un polímero? El polímero es una macromolécula, ¿ya? Que es una macromolécula que está formada por unidades monoméricas. Y yo siempre doy este ejemplo, por ejemplo, un collar de perla, ¿ya? Las perlas vienen siendo cada perla viene siendo una unidad monomérica, un monómero. Entonces estas cuando se unen forman una cadena larga y eso es en el fondo un polímero. Un polímero es una cadena larga. También uno podría definirlo de manera muy, muy, muy coloquial y mucho más para que se entienda un poco más. Por ejemplo, cuando uno está con un plato de tallarín. Un plato de tallarín tiene muchos tallarines que están desordenados y cada tallarín es una cadena polimérica, ¿ya? Ahora, hay muchas clasificaciones de sistemas poliméricos. Hay polímeros sintéticos, hay polímeros, y en los sintéticos encontramos diversas clasificaciones según cómo se sinteticen o se obtengan estos sistemas. Y por otro lado, tenemos las macromoléculas, y las macromoléculas tienen más bien relación con lo que encontramos nosotros en la naturaleza. Por ejemplo, el ADN, ¿ya? Es una macromolécula que es muy cercana a un polielectrolito. ¿Por qué? Porque también tiene grupos que se ionizan. El quitosano. El quitosano, si bien es cierto, es un polímero que se obtiene de la modificación de la quitina. Y la quitina
ella se extrae de las caparazones de los crustáceos, ¿ya? También hoy hay otros sistemas, y eso en general, eso se da en Chile. Nosotros en el norte de Chile tenemos mucho extracción de quitina, ya que después esa quitina pues sufre modificaciones químicas para obtener el quitosano. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el alginato. Alginato, ¿ya? El alginato. Ese proviene de las algas. Eso también es un biopolímero. Y esos son como unos ejemplos que yo podría comentar, de los cuales nosotros estamos más cerca como sistemas poliméricos. Bueno, Ahora, sí, yo le quería aprovechar de consultar, doctora, un poco para aplicarlo esto en la vida cotidiana. ¿Dónde nosotros habitualmente encontramos todos esos polímeros que usted nos ha nombrado? ¿Los encontramos fácilmente en la vida cotidiana o tienen un uso más específico? los polímeros, nosotros estamos inmersos en un medio de polímeros, ¿ya? Porque si uno mira, por ejemplo, nuestra ropa, la ropa es un polímero son poliéster, algunas ropas están hechas de poliéster, entonces eso es un polímero sintético. Tenemos las mismas cubiertas de los celulares, que también son polímeros que son plásticos. Nosotros estamos rodeados, en realidad, yo siento que los polímeros a nosotros nos facilitan la vida. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los últimos avances que se ha experimentado, por ejemplo, con el uso o fabricación de polímeros? ¿Hasta dónde está llegando hoy día esta disciplina, ¿no es cierto? ¿Y dónde tiene más aplicación en la modernidad, en lo último que se ha investigado? Mira, en lo último que yo podría comentar es que dependiendo el campo de que nosotros nos situamos. Por ejemplo, en el último tiempo, el uso de sistemas poliméricos como materiales para la fabricación de recubrimientos, por ejemplo, materiales aeroespaciales, ¿ya? Entonces, los sistemas poliméricos están también llamando mucho la atención porque este sistema, los polímeros, al combinarse con otro tipo de material, por ejemplo, con nanopartículas u otros tipos de relleno que podamos incorporar para obtener compósitos a base de polímeros, eso nos permite a nosotros un poco utilizarlos como recubrimiento, ¿ya? También en el área de la salud, en el área de salud, por ejemplo, las mismas mascarillas, y que le hemos usado mucho durante el periodo De de pandemia, la ¿no? pandemia, Claro. ya también se usó mucho. Ahora, si bien es cierto, los sistemas poliméricos a nosotros nos facilitan la vida, pero también tienen el problema de su uso, y eso está muy vinculado al reciclaje también, y a la contaminación que hoy en día el plástico está generando, producto que en el mar se ha encontrado mucho polímero, mucha basura. De hecho, los plásticos están llegando a partes que antes no había. En la Antártica, por ejemplo, esos sectores hoy día se ven inmersos lamentablemente, con la contaminación de los plásticos. Aquí venía mi otra pregunta, doctora Ursúa. ¿Sabes cuánto impacta, ¿no es cierto?, el uso de los polímeros en el medio ambiente. El impacto que hoy están teniendo es alto, el impacto que están teniendo producto de la contaminación, que no es solamente a nivel, por decirlo de una manera, a nivel de medio ambiente, sino que también es a nivel, por ejemplo, los seres vivos, los peces. Entonces, pero ahí también hay un problema que yo siento es que hay que tener, o sea, si bien es cierto, los polímeros nos hacen una vida más fácil, pero también nosotros deberíamos tener conciencia de qué hacer con el sistema polimérico o con los materiales a base de polímero, ¿ya? Para no eliminarlos a la basura. Entonces, ahí también falta un poco también más de conciencia, de conocimiento, y bueno, por eso que en muchos lugares uno va y hay algunos, ¿cómo se llama? Depósitos, por Claro, ejemplo, las mismas botellas, los especiales para PET, plástico, ¿no? exacto. Entonces yo creo que eso es algo que yo creo que deberíamos
fortalecer. Yo me imagino que eso se fortalece desde el colegio, desde la familia. Claro, hay una invitación ahí entonces a reciclar porque definitivamente los plásticos, este tipo de polímeros, se pueden reciclar absolutamente y eso obviamente beneficiaría el cuidado del medio ambiente, ¿no? Exacto, Mm. exacto, de todas maneras. Ahora, lo que es importante también pensar, darle, porque ¿cuál es el gran problema que tenemos con la contaminación de los plásticos? Es que a los plásticos se les da solo un uso y el problema son todos estos sistemas poliméricos que uno los utiliza solo una vez. Y la idea es que estos sistemas o los materiales a base de plástico se utilicen más de una vez. Bueno, les recuerdo que hasta ahora estamos conversando con la doctora Marcela Ursúa Acevedo, quien es directora académica de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además académica del Departamento de Química. Hoy día, hablando de la química de polímeros. Bueno, estábamos hablando un poco del tema de la contaminación, precisamente por el uso de algunos polímeros, pero se ha avanzado, por ejemplo, en poder tener polímeros que sean, por decirlo, biodegradables. Bueno, para eso o sea, hoy en día ya se está tratando de trabajar en esa dirección, en sistemas poliméricos biodegradables, ¿ya? Ahora, todos estos sistemas biodegradables principalmente son los que son originados a partir desde la naturaleza, como los que yo te nombraba, el alginato, por ejemplo, es un polímero biodegradable. Pero la verdad que en ese sentido también está yendo la investigación. Ahora, el uso de estos sistemas biodegradables también implica un costo y normalmente estos sistemas, la extracción de estos sistemas es más caro, por lo tanto el valor de estos sistemas poliméricos es más costoso, ¿ya? Entonces ahí también hay un tema de costo. Pero Bueno, pero sí, sí, efectivamente se está trabajando en esa dirección. claro, ¿y dónde podemos encontrar una aplicación, por ejemplo, de polímeros biodegradables en la actualidad? En la actualidad, por ejemplo, en las bolsas. Hoy en día las bolsas, por ejemplo, yo tengo entendido que hay una ley en base no, en base al uso de sistemas poliméricos, ¿ya? Y, eh, y ahí, ¿qué es lo que pasa? En los lugares que a nosotros nos dan una bolsa, esas bolsas, en algunos supermercados yo he visto que esas bolsas tienen instrucciones qué hacer con ellas. Entonces, eso es importante. O sea, que también el lugar donde a uno le den una bolsa, te indique qué hacer con ese material, ¿ya? Bueno, doctora, pero sin duda que igualmente la química de polímeros ha sido, digamos, un importante servicio para la humanidad. Lo que pasa es que hoy día la humanidad tiene que saber cómo tratar de disponerlos y en ese sentido me gustaría saber un poco cómo es el proceso de reciclaje de polímeros, qué se puede hacer a partir de lo que se desecha. Mm. Mira, actualmente lo que se hace con el reciclaje, hay tres formas. Uno, en la incineración, pero la verdad las cosas que eso genera mucho mayor contaminación, elimina gases y te ayuda en el fondo a incrementar el efecto invernadero. Por otro lado, tenemos el reciclaje desde el punto de vista físico, es decir, donde los plásticos, cuando uno las botellas, por ejemplo, ¿qué se hace con ellas? Se muelen, entonces ahí se hace un tratamiento físico, ¿ya? Después estas se les hace un tratamiento de fundido u otro, y el problema está ahí, el problema que se genera es que el polímero viene con unas propiedades mecánicas desmejoradas, ¿ya? No van a ser las mismas propiedades que tenía al inicio. Por ejemplo, eh, en un principio usábamos botellas plásticas, por ejemplo, que son más rígidas. Pero si nosotros ese polímero que está en esta botella, lo tomamos y le hacemos un tratamiento físico y se vuelve a reutilizar en otra botella, vamos a tener una botella mucho más delgada, ¿ya? Con propiedades mecánicas no tan rígidas, más flexibles.
El otro tipo de reciclaje que también hay es un reciclaje químico. Y eso ya, el que más se utiliza actualmente es el físico, ¿ya? Pero el químico ya es de polimerizar y después volver a usar esos mismos monómeros en la obtención de otros sistemas o igual sistemas poliméricos, pero con propiedades distintas. Bueno, sin duda una materia fascinante que nos llama también a tratar de, obviamente, cuidar el medio ambiente, pero darle un buen uso a esto. Doctora, estamos ya casi en la parte final de nuestro programa de esta semana y por supuesto, junto con agradecerle que nos haya acompañado en esta oportunidad, le quiero dejar los minutos finales del espacio para que usted nos comente algo de que no le hayamos consultado o que cree esto importante y que podamos también conocer de su parte. Bueno, un poco comentarles acerca, me gustaría un poco comentarles acerca del trabajo en sí que hago yo, en muy breve palabra. El trabajo en el que yo me estoy desarrollando ahora son en base a polímeros, pero a través del estudio superficial, ya que cuando uno conoce muy bien las características superficiales, ¿ya? De que forman estas películas poliméricas, uno podría conducir alguna aplicación, ¿ya? Entonces, en base a esto, lo que yo quiero decir y quiero transmitir, que la ciencia básica es tremendamente importante, porque si uno comienza a estudiar todos estos fenómenos de superficie y uno puede orientarlo hacia una aplicación, uno podría aportar mucho a una aplicación o dirigir o resolver algunos problemas que se puedan ir presentando. Entonces, lo que quiero un poco transmitir es que no hay ciencia aplicada sin antes haber una ciencia básica. Bueno, y quizás para los estudiantes que nos escuchan alguna motivación también para que estudien química. Sí, es importante que nuestros futuros estudiantes, nuestros futuros alumnos, primero comentarles que en nuestra facultad hay carreras tremendamente importantes en el área de la ciencia, ¿ya? Que yo diría que son carreras que están teniendo mucho interés principalmente en el medio ambiente, ¿ya? Y ahí pasamos tanto de la ciencia básica un poco a la ciencia aplicada, es decir, a carreras más profesionales, pero de la ciencia básica de todas las áreas, física, química, matemática, y lo importante es que ella, al trabajar de manera interdisciplinaria, uno puede alcanzar y contribuir a aplicaciones y desarrollar y dar respuesta a muchas necesidades que tiene hoy en día nuestra población. Sin duda Eso que en términos una buena generales propuesta. Mm. y motivarlos a ellos en el sentido de que la química no es solamente aprenderse los elementos, no es solamente aprender, por ejemplo, un estado de oxidación, etcétera. La química es mucho más allá. Bien, doctora, le queremos agradecer que haya participado con nosotros en nuestro programa de esta semana para hablarnos de los polímeros y también un poco de la química y la investigación. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? Gracias, muchas gracias. Bien, pues de esta manera hemos tenido esta semana la presencia de la doctora Marcela Urzúa Acevedo, directora académica y de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, además académica del Departamento de Química, con todo lo que tiene que ver con los polímeros y también lo que conlleva esta disciplina. Como siempre, les agradecemos la sintonía y les esperamos en un espacio similar la próxima semana. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.